Vamos a ir a Mateo 5. Gracias al Señor porque podemos estar acá. Estamos en Mateo 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes sois la sal de la tierra, pero si se desvanece la sal, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que se echa fuera y es hollada por los hombres. Ustedes sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que habemos a nuestro Señor Jesús del Sermón del Monte. Continúa hasta después del capítulo 7 este sermón. Y vemos allí a Jesús hablando a la multitud. Lo primero que debemos ver es que Jesús, para hablarle a ellos, se puso en alto. Se puso en alto donde él pudiese ser visto. O sea, no se escondió, ni se puso en un lugar escondido a decir las cosas, sino que se puso donde él pudiese ser escuchado. Escuchamos en la prédica pasada sobre la autoridad. La persona que tiene autoridad es aquella persona que tiene responsabilidad. Cuando la persona no tiene autoridad, anda como asustado, porque no tiene autoridad. ¿Y quién no tiene autoridad? El que no ha sido responsable con él. Jesús tenía autoridad porque era responsable con el Padre. Amén. Él vivía para agradar al Padre. Él veía esos mandamientos y aunque había unos muy pequeños, él los enseñaba y por eso él era grande. No los quebrantaba, los guardaba y los enseñaba. Y esto es importante. Porque Jesús con sus obras mostró que Él era la luz del mundo, que Él es la luz del mundo. Pero Jesús no dijo solamente que Él es la luz del mundo. Él enseñó también que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y nosotros somos la luz del mundo porque mostramos las obras de Jesús. Sí. Todo esto se ha transversado mucho, se ha cambiado.
porque los hombres buscan justificar con sus obras a Dios. Por eso vemos tanta moralidad metida en las iglesias. Y Jesús no obra, porque hay mucha moralidad. Porque cuando entra la moralidad, usted se preocupa más por estar bien con el que está al frente y no con Dios. Cuando usted no busca lo moral, busca lo que Dios dice, usted busca estar bien con Dios y por ende está bien con el que está al frente. Pero no necesariamente el que está al frente le responde como que si usted estuviese bien con él. ¿Se ve? En la moralidad sí, en la moralidad la persona, porque usted usa política, muchas cosas, entonces la persona le responde a usted de la misma manera. Por eso Jesús dijo que ustedes buscan gloria los unos de los otros. Yo busco la gloria del que está arriba. ¿Sí? Esto es importante porque Jesús da un sermón y lo que debemos entender acá es lo principal, lo que él enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra del Padre. Él no enseñaba lo que la gente quería escuchar de él. De cierto, Jesús tendría sus conocidos, sus amigos, y muchos se voltearon contra ellos, porque dice la palabra que ni aún sus hermanos y su familia creían en él. Pero ¿por qué no iban a creer en su familiar? Era algo extraño. Porque él quería hacer las obras del Padre. Amén. Por eso él es la luz del mundo. Porque nosotros debemos entender, según lo que vimos en Efesios 2, que el mundo está bajo el maligno. Pedro dice, mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Mira esto, el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción a Dios, eusebeia, piedad, devoción a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas. ¿Qué es esto? Que no la teníamos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tenemos que ver quién habla. Pedro. Nos han sido dadas. ¿A quién? A él y a los que él les hablaba. Por su amor y por su divino poder. Mediante el conocimiento. ¿Cómo venían esas cosas que le habían sido dadas? Mediante el conocimiento de aquel. Porque esto es lo que nos puede dar la moralidad. La moralidad no te puede dar el conocimiento de aquel. Y esa es la diferencia, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participante de la naturaleza divina. Nota esto, naturaleza divina, no la naturaleza terrenal, la que nosotros heredamos de nuestros padres, del mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Corrupción a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Pasiones desordenadas. ¿Es mala la pasión? No, es mala la pasión desordenada. Es así. Porque no es malo que un hombre desee una mujer, es malo que un hombre desee una mujer que no es su esposa. ¿Se ve? No es malo que uno quiera tener algo. Es malo que uno quiera tener algo de una manera no correcta. O sea, hay pasiones que son buenas, pero hay pasiones que no son buenas. O sea, la concupiscencia son pasiones desordenadas, que no son en el orden que Dios las creó. Mira esto. Ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, afecto fraternal, amor. Mira esto. Pedro, después que dice todo esto de la naturaleza, Pedro dice que empiecen a agregar a esa fe que ellos tienen. Porque la fe es la que nos hace participantes de la naturaleza divina. Esto es importante verlo ¿para qué?
para nosotros ver qué era lo que Jesús estaba hablando allí. Porque el problema con lo que se predica, que es donde entra el falso evangelio, es que lo que se predica parece ser bueno porque moralmente es bueno, pero no tiene nada que ver con Dios. ¿Y por qué no tiene nada que ver con Dios? Porque no es lo que Dios enseña. No es lo que Dios enseña. Porque si yo te digo a ti, mira, estás pecando, algún día Dios te tocará. Eso moralmente suena bien. Suena bien. Pero ¿qué enseña Dios? Si sigues pecando, vas a morir en tus pecados. Eso es lo que enseña Dios. Porque yo decir lo contrario, porque quiero estar bien con Él. ¿Se ve? No, algún día Dios te tocará. No me va a ver a mí como aquel que dice el mundo, que lo condena, que no entiende que la realidad es que lo juzga. Y le dice, si sigues así, vas a morir en tus pecados, porque no estás queriendo ver a aquel que es la luz, Jesús. Pedro habla todo esto y después Pedro dice, en el versículo 19 de ese capítulo 1, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo creo que esto es lo más impresionante de todo. Pedro está hablando de todas esas cosas que él tenía antes y está hablando de que ahora no somos participantes de la naturaleza divina. Pero después Pedro dice que tenemos una palabra que vino vía profecía y es la más segura, pero es una antorcha que alumbra un lugar oscuro. ¿Qué está tratando de ilustrar Pedro? Que este mundo está sumido o inmerso en la oscuridad. En la oscuridad. Es algo impresionante, es como usted bajar a un lugar donde usted no puede ver nada. Así andan las personas en el mundo. La mayoría no pueden mirar, están ciegos. ¿Y por qué están ciegos? Porque no pueden ver a aquel que es la luz, Jesús. No lo pueden mirar. ¿Y por qué no lo pueden mirar? Porque sus obras no responden a lo que Él manda. Y son cosas. Cuando Pedro dice que nosotros en otro tiempo estuvimos bajo la corriente del príncipe de este mundo, Pablo no está jugando. Pablo nos está diciendo, ustedes eran tinieblas. Ustedes antes estaban muertos, no tenían a Cristo. Así está el mundo. Así está el mundo. Y el entender esto nos da a nosotros esa habilidad para andar en luz. Jesús cuando se pone allí en alto es porque Él tenía la capacidad de estar allí en alto. El problema es no entender que cuando nosotros no tenemos autoridad es porque no somos responsables. Y cuando no somos responsables es porque no queremos hacer algo que se nos ha llamado a hacer. Cuando alguien no puede ser luz es porque no es responsable con lo que Dios dice. No puede alumbrar. Porque Jesús dice, para que vean sus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto hay que entenderlo, porque no siempre cuando ven las obras de un creyente glorifican a Dios. No es un alabado sea el Señor, gloria a Dios, porque mira lo que hacen ellos. No es eso de lo que Jesús está hablando. Porque al ver las obras, aunque ellos se levanten, aunque ellos digan, oye, gracias al Señor por esto, lo que sea, siempre el Padre va a ser glorificado por las obras, porque lo muestran a Él. Aunque la persona no lo entienda, lo va a entender cuando esté allá con el Señor. Aunque no lo entienda ahorita, cuando Cristo venga, sus pecados serán reconocidos. Todo. Y eso es lo que está hablando Jesús. Pero para que se vean esas cosas, nosotros tenemos que ser luz. Acá es importante entender cuáles son las buenas obras. ¿Cuáles son mis buenas obras? ¿Cuáles son las obras de un cristiano? Hebreos 11 nos pone un ejemplo de los héroes de la fe. ¿Cuál era la obra de ellos? Que creían a Jesús. Esa era su obra. Esa era la obra que ellos tenían.
Eso suena bonito cuando a mí me dicen, solo si crees eres salvo. Suena bonito, pero no se nos explica que debemos tener una fe sincera. No se nos explica que nuestra fe tiene que ser real. No se nos explica que no vas a entrar al cielo por una confesión de palabra, porque lo tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Amén. Porque esa es la confesión, con la boca desde el corazón. ¿Y quién sabe si es real? Dios. Son cosas, mira, ¿por qué hoy día se ven tantas cosas que parecen, pero en realidad no son? Porque se ha perdido el mensaje. Por eso Jesús dijo que en el último tiempo este evangelio del reino se predicaría y después vendría el fin. Este evangelio será predicado y viene Jesús. ¿Por qué? Porque desde que Jesús partió y los apóstoles dieron su testimonio, la iglesia empezó a ser inmersa, sumergida en el mundo, a parecerse al mundo. Y empezó el anticristo a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios. Todo esto fue profetizado. Todo esto fue dicho por el Señor. El Señor no se dejó sin testimonio, como dice Daniel, que caerían por un tiempo y serían ayudados de poco socorro. Sí, la iglesia viene trasteando, hasta que el que la llamó, hasta que el que la formó se levante y diga ya es tiempo de levantar a su iglesia, de que su iglesia anuncie sus virtudes, sus verdades. Porque la iglesia o la mal llamada iglesia hoy día está sumergida en el mundo porque el evangelio es lo que sustenta la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia es la palabra. Y sin la palabra, la iglesia no es iglesia. ¿Se imagina una persona sin cabeza? Imposible porque no estuviese viva. Solamente el jinete sin cabeza es el único que está vivo. Y es un mito. No es algo real. Es ilógico. Científicamente es ilógico. Ilógico. Entonces Jesús dijo que vendría un tiempo donde su evangelio sería predicado. Pero tiene que ser predicado tal como Él lo hacía. Él se puso en alto a hablar su palabra. ¿Por qué Él lo hablaba en alto? Porque Él sabía que esa era la verdad. Él sabía que no estaba hablando mentira. Él sabía que lo que Él decía tenía la autoridad. Él sabía, y eso es lo más importante, que Él sabía. La pregunta es, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos quiénes somos? ¿Cuánto sabemos qué somos? Porque cuando lo sabemos, salta una pregunta: ¿qué estoy haciendo? Y de ahí viene el temor o el gozo. Temor porque no estoy haciendo lo que Dios dice, o gozo porque hago lo que Él le agrada. ¿Se ve? Porque Jesús era alguien que tenía paz. Sabemos que tenía paz porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque era un hombre de paz. Es un hombre de paz. Cuando uno utiliza este verbo pasado, no es erróneo doctrinal, porque Él dice el que es, el que era y el que ha de venir. Porque esto habla de que Él también en el pasado era. ¿Se ve? Entonces Jesús es un hombre de paz. Y Él le dejaba paz a las personas. ¿Pero por qué Él tenía paz? Esa paz venía de su gozo, de su tranquilidad. ¿Y por qué la tenía? Porque Él hacía la voluntad de Dios. El ser humano no puede tener paz si no hace la voluntad de Dios. No puede. Aunque la persona diga que tiene un momento que se siente bien, no puede ser alguien de paz porque en cualquier momento la pierde. Pero cuando alguien hace la voluntad de Dios, siempre tiene paz. Siempre tiene esa tranquilidad de que está bien con el Creador, con el que cada día lo crea y lo hace en una nueva criatura. Jesús empezó a enseñar así y en el 14 dice, 5:14, ustedes son la luz del mundo.
Nota cómo él comienza en el 14, en el 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Eso sentándose, la palabra griega que está allí habla de colocándose, poniéndose. Él se puso en alto. Y después en el 14 dice, ustedes sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Habla de una ciudad que está arriba en alto, en una montañita, así como se ven esas casas allá arriba. No se puede esconder. ¿Se ve? Y de eso es lo que Jesús está hablando con respecto a nosotros. Nosotros debemos estar siempre así. Esto no habla de ser una persona encumbrada, una persona orgullosa, ¿no? Jesús no le gusta a las personas que andan con ese orgullo y esa altanería. Jesús no le gusta a esa gente. No, no lo soportaba, ni les hablaba. Ni les hablaba, porque aquí está diciendo, y es lo primero que dice, en el 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga un santero, que es familia mía por cierto, me dice que sí, la santería está en la Biblia. Porque dice bienaventurados los espíritus pobres. Yo le dije, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de esas personas que tienen un espíritu humilde. ¿Se ve? Espíritu humilde, para reconocerlo. Voy a hacer esto mañana ya, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Un espíritu siempre bajo, reconociéndolo a Él. Por nada se levanta delante de Él porque Él sabe que el Señor está sobre Él. Así de sencillo. Eso es un espíritu bajo. O sea, a Dios no le gusta a alguien que se encumbra. Dice Pedro que Dios le da favor y gracia, influencia al que es humilde y al que es soberbio lo resiste. Y esto es un problema, porque podemos ser humildes de actitud y podemos ser humildes o humildes exteriormente y humildes también interiormente. Y interiormente se muestra con nuestra actitud, nuestra manera de hablar, muestra si somos humildes o no. Pudiese decir, Jesús hablaba pasito, así como dice en Semana Santa, porque, como dice en las películas de Semana Santa, porque él era humilde. No, es que la humildad no lo refleja tu manera de hablar. Ya vimos en la prédica pasada que él hablaba como quien tenía autoridad. ¿Cómo habla alguien que tiene autoridad? Con fuerza, confianza, seguridad. ¿Se ve? Tú no le puedes hablar a Dios así. Tú no le vas a hablar a Dios, no. No. Con humildad, es muy distinto, muy distinto. Pero Jesús era humilde. ¿Sí? No podemos confundir una cosa con la otra. ¿Sí? Cuando Jesús le hablaba acá a las personas, lo primero que le estaba mostrando que cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que más le agrada a Dios es un espíritu humilde. Pero después le dice a ellos que ellos tienen que estar en lo alto, en la cumbre. ¿Qué es esto? Que lo que ellos hacen se vea, se vea. ¿Y qué haría que un cristiano escondiera sus obras? Bueno, que en realidad no sea cristiano, que en realidad no crea lo que hace. Porque ¿qué haría que a mí me diese pena predicar? Que no creo lo que hablo. Pablo dice, yo creí, por lo cual también hablé. Si yo me da pena, me da miedo, es porque no creo a lo que hablo. Pero cuando creo lo que hablo, el amor vence el temor, lo derriba, porque estamos seguros de lo que estamos hablando. Si había una característica en los hombres de Dios, era que cuando ellos tenían la dificultad y venía el momento difícil, ellos iban con más fuerza. Hay algo en el cristiano que Jesucristo lo ilustra de esta manera, como violencia, pero no una violencia como la que se ve en el mundo, una violencia. La palabra violencia en el mundo habla de ser demasiado duro con respecto a algunas cosas. Esa no es la violencia que habla Jesús. La violencia que habla Jesús es que somos nosotros apasionados por lo que hacemos. ¿Se ve? Mientras alguien dice, yo no soy tan fanático para ir un día
como hoy a la iglesia, no, yo me quedo en la casa. Uno dice, con más ganas voy. Mientras alguien dice, no, que está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, con más ganas voy. Porque hay en uno esa violencia para hacer las cosas, esas ganas, esa fuerza para hacer las cosas para Jesús. Y eso es lo que nos caracteriza. Esas son las obras que muestran que hay detrás de uno una fe. Una fe. Y esas son las obras que glorifican a Dios. Porque yo pudiese decir, bueno, vamos a buscar cuál fue la fe de Ra. Ra decía, hijitos míos, los recibo en el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, compartamos la palabra un ratico. No. Ella simplemente tuvo una situación donde había unos espías, unos enemigos de su patria que vinieron a ella. Y ella, lo moral que ella tenía que hacer era denunciarlos para que su patria estuviese segura. Podemos ver la obra de Ra, pero Ra escogió esconderlos, porque ella creyó al Dios de esos espías. Mira la obra de Ra. Es importante uno saber cuáles son nuestras obras. ¿Por qué yo soy violento para servir a Jesús? Pregúntese eso. ¿O por qué no lo soy? Porque yo diría, esto es muy fanático. Y porque otro diría, esto es lo que debo hacer. Porque un esposo le diría a una esposa, o un padre le diría a un hijo, o un hijo le diría a un padre, yo amo más a Jesús que a ti. Y porque alguien le diría, no, yo amo al Señor, pero a ti también igual. ¿Qué hay allí? Hay una diferencia. Una es moralidad y la otra es lo que Dios manda a que se haga. ¿Se ve? Hay dos cosas allí. ¿Quién puede hacer aquella? Un violento. Violento. Y no tiene otro nombre, un violento. Que dice amén a Él. Porque hay en Él violencia. ¿Y qué trae esa violencia? La fe. La fe trae esa violencia. Que sabe que para Él el primero es quien le creó y le dio la vida. Y entiende que no solamente debería ser para Él, sino para el que está al frente y para cada quien que lo rodea, porque tiene la misma suerte que Él tiene, que Dios le haya creado y le haya dado vida. Sí, la fe es lo que hace que yo entienda eso. Dice el apóstol a los hebreos, por la fe entendemos que lo que no se veía hizo lo que se ve. O sea, entendemos que más real es lo que no veo que lo que veo, por la fe. Esto es tremendo. Porque ¿qué puede hacer que una viuda que tenga una sola comidita para hacer 4 arepitas o 2 arepas y para tomarse algo, y es lo que le queda, y llega un profeta y le diga, haz para mí primero y después tendrás para hacer para ti? Que ella haga primero para el profeta. ¿Qué hace eso? ¿Qué haría normalmente una madre? No, amigo. No lo voy a hacer a usted. Bueno, de repente voy a sacrificarme con la mía, pero la de mi hijo no se la voy a dar a usted. ¿Se ve? Eso haría una madre moralmente. Pero ¿qué hizo que esa viuda respondiera ante Elías y le dijese, fuese y le hiciera, y después en su casa hubiera alimento todos los días? Su fe. Y esto es lo tremendo. Ella fue violenta. Y ella dijo, claro que sí, este es un hombre de Dios. Creyó, ya no conocía a Elías, yo no sabía quién era Elías. Porque si lo hubiese sabido, le hubiese sido más fácil. Porque cuando sabemos que alguien es de Dios, sabemos que algo puede pasar. Pero cuando no lo sabemos, es más complicado. ¿Qué puede hacer que nosotros obremos? Nuestra fe. Así fue con esa viuda. Ella fue violenta. ¿Qué hizo ella? Ella mostró su obra y la puso en lo alto para que todos la vieran. Hoy yo la veo. Hoy yo veo esa obra. Hay muchos que creen que obra es ir al hospital y ayudar a alguien. Eso no es obra. Eso no es obra. Y si lo has hecho es porque Jesús te puso el querer y el hacer.
Así de sencillo. Pero eso no es una obra para Dios. Para Dios una obra es aquello que determina cuán importante es Él para ti, que es lo que necesita saber el mundo. ¿Por qué el mundo está en tiniebla hoy día? Porque se olvida de Él. ¿Quién Él? Jesús. Adonai, Shaddai, el Señor de los ejércitos. Se olvidan de Él. Y como se olvidan de Él, están en tinieblas, no pueden ver. ¿Y por qué? Porque Él es la luz. Y todo el que se acerca a Él está en luz. Y las tinieblas no prevalecerán contra Él. Porque el que es luz disipa las tinieblas. Son cosas tremendas. Yo me pongo a ver esos tres amigos de Daniel. De que si en estos días, Alejandro, ¿qué hubiesen hecho ellos o alguien en este tiempo? No, nos van a matar si no adoramos esa virgencita que está allí. Ay, pero no seas tan religioso, hermano. O sea, no se va a poner bravo por eso. Dóblate ahí un ratico. Arrodíllate y después te arrepientes. ¿Te vas a dejar matar por eso? Tremendo, porque hay que ver lo que ellos hicieron. Fue simple su obra a la vista de muchos. Lo único que hicieron fue decirle al rey, no vamos a doblar rodilla ante esa estatua. Toca la trompeta cuantas veces quiera, pero yo ante el único que me doblo es delante del Señor. Ahí no puede haber Mardoqueo. Amán, este es el único que no se dobla, y no se iba a doblar porque amaba al Señor. Y parecen tonterías. Hay unos que viven así, viven en el error, como dice la palabra. ¿Y por qué viven en el error? Porque Dios no se agrada de ellos. ¿Tú crees que Dios no te ve cuando ve que tú no te importa? Dios lo ve. Tus obras son las que agradan a Dios y tus obras son las que hacen que Dios se manifieste en tu vida y por eso eres salvo. Somos salvos porque Dios se manifiesta en nuestra vida, aunque muchos no lo entiendan hasta hoy. Y Dios se manifiesta en la vida de aquel que le es agradable. Aquel que dice, mira, yo creo en el Señor y Él sabe cómo tú vas trasteando, tratando de hacer las cosas para Él, pero Él sabe también cuando tú le niegas y cuando no te importa. Ay, pero va a dejar que te maten por una estóblate y después te arrepientes. Y ven al predicador predicando y lloran y le da dolor porque ay, ofendí a Dios, pero eso no te sirve de nada porque cada vez que venga la obra lo vas a volver a ofender. ¿Por qué lo vas a volver a ofender? Porque Él para ti no es importante. Y esa es la diferencia que tiene el creyente. Para el creyente Jesús es importante. Vamos a Marcos 12:29. Marcos 12:29. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, nota, oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Este es el primero. ¿Lo amarás con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus ganas. Toda tu fuerza, todas tus ganas. Al Señor nuestro Dios. Amén. El que ama todas estas cosas, más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Hay que entender esto. Esto hay que entenderlo. Porque los cristianos somos aquellos que el primer mandamiento está tallado en nuestro corazón. Nada nos va a impedir cumplir el primer mandamiento. Pero ¿cómo hago yo cuando Jesús me está diciendo que tiene que ser con todo el corazón? Y del corazón emana la vida. ¿Qué es la vida de un hombre? Todo lo que hace en un lapso de tiempo. Amén. Emana de su corazón. Con todo eso, dice Dios, ámame.
Un creyente ese es un creyente, el que ama a Dios con todo su corazón. Y allí está el detalle. Porque dice Jeremías, ustedes no pudieron guardar los mandamientos del Señor, por tanto les dará un espíritu ahora para que lo obedezcan, porque ustedes invalidaron su pacto. No podemos hacer cosas para agradar a Dios. Dice Isaías, Señor, si bien todo lo que hacemos que parece ser justo delante de ti es un molde, no podemos hacer cosas que lo agraden. Jesús llegó y dijo, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo es el tiempo? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No hay manera de agradar a Dios. Él vio desde el cielo y no hay uno. No hay ni siquiera uno. El corazón del hombre, dice Génesis 5, que se desvió a lo malo y Dios se desagradó porque vio que su corazón, lo que piensa continuamente, es malo. Dios busca entonces gente violenta, que lo busque con violencia, para él influenciarlos y presentárselos delante de él puros y sin mancha. Él mismo lo hace. Y es necesario que se hace, porque no hay otra manera de hacerlo. Pero ¿por qué tantos fracasan en este asunto? Jesús dijo que la puerta era tan angosta que muchos procurarían entrar, pero no podrían. Fracasarán en su tratar de entrar. ¿Y por qué fracasarán? Porque el enemigo les presentará así como Jesús le presentó todos los reinos de este mundo. Y les seguirá presentando cosas y esas cosas siempre se pondrán por encima de Jesús. Y al ponerse por encima de Jesús no entienden que el que está encima siempre debe ser Jesús. Porque Dios lo puso, Dios, no el hombre, Dios, en lo alto y sublime. Le dio un nombre que está sobre todo nombre. Todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto. Jesús tiene que estar allí para todos nosotros. Allí, en lo más alto. Si tú pones algo que está más alto que Jesús, imposible alcances la gracia de Jesús. Porque ellos la alcanzaron, porque lo más grande para ellos era Jesús. Dice el apóstol a los hebreos que Moisés fue un hombre de tanta fe. ¿Fe en quién? En Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque él prefirió, antes de disfrutar todo eso que le ofrecía Egipto, ser vituperado por Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, Moisés! Y no es cualquier cosa. Veía yo esta mañana y le estaba comentando a Milka, una mujer en Hollywood. ¿Recuerdas el nombre que te dije? Ada, bueno, es muy conocida y era una artista famosa por su belleza. Impresionante ver, porque dice los 50 comentarios para recordar a Eva, yo no sé qué Eva. Acá no hay muchos de la farándula por lo que veo, gracias al Señor. Yo tampoco conozco mucho ese nombre, pero por lo que vi en el artículo es muy famoso. Ya murió. 50 cosas que decía que eran razones según el que hizo el artículo para recordarlas. Yo me tomé el tiempo para leer hasta unas 20 y pico y las otras después las sombré por arriba buscando a ver si nombraba a Dios en alguna. En ninguna nombró a Dios. Para sorpresa mía, no hay sorpresa. Cuando termina dice que, una de las que dice que le dio dolor y nunca va a haber podido ser madre. Yo digo, ¿por qué? Porque se olvidó de lo más importante que es Jesús. Se olvidó, vivió su vida en los deleites. Tú ves, yo veo personas que miran a esas personas y a esos actores y los tienen muy encumbrados. Y cuando yo los veo tan vanos, algo que no tiene nada de valor, algo tan impráctico,
para uno mirarlo. O sea, no es algo que produzca nada. Cuando veo a esas mujeres cambiándose los vestidos y viendo el peinado, todas esas cosas, yo digo, qué cosa tan absurda. Uno, perder el tiempo, porque eso es lo que pasa. Perdemos el tiempo en eso. Pero así anda el mundo, sin Jesús, que es lo que tiene que estar en alto. Mientras vemos en casa de Lázaro a una hermana de Lázaro afanada, que era Marta, tratando de hacer las cosas para atender a Jesús y acomodar la casa, vemos a otra María preocupada simplemente por contemplar al Señor y escucharlo. Y Jesús dijo de ella que había tomado la mejor parte. La mejor parte. Yo te pregunto a ti como creyente, ¿tú tomas la mejor parte? ¿O tienes a Jesús que se te presentó y estás como un tibio delante de Él? Cuando vienen las cosas del mundo, corres al mundo y cuando tienes tiempo vuelves a Jesús. Qué triste si andas así. ¿Por qué? Porque a Jesús se le tiene en lo más alto. Hay personas que hasta el día de hoy no entienden por qué Jesús es la vida. Yo hoy veo, mira, yo veo a Abrancito y yo lo veo crecer y veo la diferencia con Alejandro. Son mis hijos los dos y los quiero a los dos. Pero yo lo veo crecer. Digo Abrancito, pues ya lo que tiene son 3 meses. Con Abrancito ya he visto un poco más, ya va para 2 años. Con Alejandro yo no disfruté su infancia y todas esas cosas, no las disfruté, porque yo estaba sumergido en el mundo. Y Abrancito nació yo estando en Cristo. Y si yo me pusiera a promediar el tiempo que le daría yo en lo que lo he vivido, yo diría que Abrancito tuviera ahorita como 20 y pico de años. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Porque Dios nos hace vivir las cosas, pero el tiempo lo disfrutamos, lo sufrimos más, lo pasamos. Cosa que el mundo no puede hacer. Usted no ve este dicho que hay en el mundo. Uy, tan rápido se hizo de noche. Uy, este año sí pasó rápido. Y así van, porque no saben que van al final inevitable, que es la muerte. Así va el mundo. Y el mundo es una barca que está llena de personas. Todo ser humano puede escapar de esa barca e ir a Cristo. Porque Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. La pregunta es, ¿quieres escapar de esa barca o eres de los que dicen, el pecado es rico pero sabroso? Hay que gozar esta vida porque es la única que hay. Son expresiones que vemos con mucha tristeza. Porque son personas que todavía no han entendido que Jesús es la luz del mundo, es la salvación. Jesús vino a salvarnos, a iluminar nuestras obras, a que nosotros hagamos obras que desde el cielo el Padre vea y responda a nuestro trabajo, responda a nuestra vida, a lo que hacemos y nos bendiga. Dice que los hijos son la bendición de Dios. Es tremendo. Y son cosas. Porque Dios hace en uno las cosas y en otros no. Sencillo. Porque hay personas que creen que Dios está allá arriba y aunque tú no quieras nada con Él está detrás de ti corriendo. No. Si tú no quieres nada con Él no quiere nada contigo. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Si tú te olvidas de mí, yo me olvido de tus hijos. O sea, no solamente de ti, de tus hijos. Ahora, si tú me sirves, yo me encargo de tus hijos. Y son cuestiones tremendas. Porque hablaba con Mirka temprano de esto. Que uno ve colchando ahí la pintura, yo ve varios colores que te decía yo a ti. Y ya los que estaban aquí, ni están acá. Los dueños murieron y ¿qué iban a pensar ellos? ¿Quién iba a estar en su casa en la que ellos trabajaron por ella? Claro, es de uno porque uno la compró, pero era de él en ese tiempo. Y él la trabajaba para que los de él permanecieran allí. ¿Se ve?
Pero ¿qué pasa? Que Dios cuida es a los de Él. ¿Se ve? Y cuando nosotros somos fieles, Dios cuida nuestra generación. Porque Dios no quitó su misericordia de Salomón por David, no por Salomón. Porque Salomón al final del tiempo lo empezó a ofender. ¿Se ve? Pero dice la palabra que Dios no quiso echarlo ni quitar su misericordia de él por David. Porque dice que cuando Dios vio al pueblo metido en Egipto, se acordó de Abraham. Amén. Tremendo el Señor. No se acordó de ellos. Dios no le interesaban ellos. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban a Dios. Dios se acordó de Abraham. Son cosas. Y a veces no pensamos en eso porque somos egoístas. Si conocemos a Dios, deberíamos pensar en eso, en ellos que quedan. Porque ya la memoria de esos ya no está. ¿Dónde está Juan Gabriel? ¿Quién se acuerda de Juan Gabriel? Uno que haya estado escuchando su música ayer, pero no creo que vaya todo el día hasta se acordando de Juan Gabriel. Celia Cruz, todos aquellos. Rubén Blades, Héctor Lavoe, tremendos cantantes para el mundo, porque tuvieron mucha fama. ¿Pero dónde están? John Lennon, los Beatles en conjunto. ¿Dónde están? ¿Qué es de ellos? ¿Quién se acuerda de Jesús? Uy, ay, ay. Un pueblo grande, una manada pequeña en el mundo, pero un pueblo grande se acuerda de Jesús. Y hoy vino a postrar hoy sus rodillas acá a alabarle y adorarle. Gran rey. Gran rey. ¿Quién se acuerda del apóstol Pablo? Uy, hoy estamos recordando al apóstol Pablo. ¿Quién se acuerda de Marcos? Estábamos hablando de lo que él escribió hace un momento. Jesús dijo a Judas, de cierto te digo, que lo que hizo esta mujer con ese perfume, donde se predique el evangelio, se recordará lo que ella hizo. Jesús nos da un nombre que siempre se va a recordar. Y no solamente eso, mientras se recuerda, ellos están en el cielo regocijándose con el Señor. Eso lo dice nuestra fe. Y son cosas. Pero cada quien tiene lo que busca, porque dice Pablo a los Gálatas que no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué has sembrado? Yo desde 2006 el Señor me llamó y estoy trabajando para Él. Desde ese día estoy sembrando para Él. Y es lo que quiero hacer cada día. No soy arrogante para decir que lo haré mañana. Es lo que quiero hacer cada día. Pero sé que lo haré, hermano, porque Él está conmigo. Y Él es fiel. Él sabe qué es lo que quiero hacer. Él sabe que mi deseo es ese. ¿Quién cambió mi deseo? Porque antes mi deseo era otro. Era ir a la playa. Era tener la moto más fina, el carro más fino, la ropa más fina, las prendas más finas, buscar lo mejor. Ese era mi deseo. Pero Él lo cambió. ¿Cómo lo cambió? Con mi querer estar con Él. Dice que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse y Dios lo puso en favor con el jefe de los eunucos. Él es fiel. Porque a los que le agradan a Él, Él lo hace estar en paz aún con sus enemigos. Es tremendo. Porque Él no defendió a Ezequías en su tiempo, no lo defendió Él con un batallón, con un ejército ni con nada por el estilo, sino con un mal pensamiento en el que lo iba a atacar, para que fuese a hacer lo que no le convenía. Tremendo el Señor, porque Él es Dios. Por eso es que cuando a veces las personas no quieren escuchar, Dios con simples pensamientos que no convienen, destruye a las personas. Hay personas que a veces están en el lugar correcto y están obedeciendo y empiezan a desobedecer a Dios en otra cosa y Dios con simple pensamiento los destruye para sacarlos. Tremendo el Señor. Y dice la palabra
que el pueblo estaba ofendiendo al Señor y Dios incitó a David para que censara al pueblo, para que hiciera algo que no convenía, para él castigar a ese pueblo. Ese es el Dios al cual servimos. Por eso es que nosotros los creyentes sabemos que cuando lo amamos, lo servimos y lo obedecemos, no seremos avergonzados. Porque aún lo que pensamos no podemos entenderlo, y lo dice Jeremías 17. ¿Quién entenderá el corazón? Es perverso. Usted, si su camino es perverso, usted no va a entender que es perverso. No va a entender que es perverso. ¿Por qué? Porque su corazón es engañoso. ¿Quién sabe si su camino es perverso? El Señor. Por eso David le dice al Señor: Señor, líbrame aún de mis enemigos ocultos. Esto habla de todas esas cosas, pensamiento, todas esas cosas que vienen a uno. Enemigos ocultos que vienen a atacarnos. Y son cosas tremendas. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe todo. Y este es el mal que pesa sobre el hombre, que a veces el hombre, como está bien, de repente tiene fuerzas, tiene dinero, tiene salud, se encumbra. ¿Quién es Dios para que yo le sirva?, decía Faraón. Eso lo dijo hasta que estuvo al final con el hijo ya muerto. Perdió lo que tenía. ¿Por qué le pasó aquello? Porque su arrogancia lo hizo encumbrarse lo que poseía. Y así es el ser humano. Si hoy te sientes bien, no me importa, Dios. Pero ¿qué tal si Dios permite que te sientas mal? Vas a correr a sus pies. La pregunta es, ¿Dios te va a recibir cuando corras a sus pies? Porque Faraón, Dios estaba decidido a hacer con él lo que quería hacer. Amén. Y esto hay que entenderlo. Usted mira, pero el que viene a Jesús, Él no lo echa afuera. Amén. El que va a Jesús. Es así. Porque aún Isaías se le decía que predicara, pero que ellos no entendieran lo que él hablaba, porque no quería sanarlos. ¿Se ve? Son cosas. Engruesa el corazón de este pueblo. Esta es una palabra profética para que en lo que él hablara, su corazón estuviese duro. Y así era con Faraón. Dios le decía: anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Eso era para que quedara escrito que Dios le estaba pidiendo que dejara ir a su pueblo. Y cuando Faraón veía las señales, dice la Escritura que él quería, pero Dios le endurecía el corazón para que no lo dejase ir. Eso nos enseña que nosotros tenemos que preocuparnos por cuáles son nuestras obras. ¿Cuál es nuestra obra? Hoy estamos acá y gloria a Dios, hicimos una parte que es buena, pero hay una parte que es aún mejor, que es la que no queremos que se nos quite como a María, y es Jesús. O sea, estás acá, pero ¿quién es para ti Jesús estando tú acá? ¿O por qué tú vienes a Jesús? ¿O vienes acá en realidad buscando a Jesús? Son las cosas que tenemos que ponernos a pensar, porque esas son nuestras obras. Nuestra obra es Jesús. Los discípulos le preguntaron: Señor, dinos qué haremos para ser salvos. Jesús le dijo: una sola obra le ha dado el Padre para que ustedes hagan. Crean en el que Él ha enviado. Amén. El camino, la verdad y la vida. Alabes en esto el que me entienda, en conocerme que yo soy el Señor. Tremendo. ¿Por qué? Porque lo primero que el cristiano entiende es que Jesús es el que está arriba. Es el que está arriba y debajo está Él. Eso entiende el creyente. Una de las cosas que nos hace servir a Jesús es que somos agradecidos. Somos agradecidos con Él. Cuando nosotros hacemos malas obras, cuando somos desobedientes, no nos sujetamos, todas esas cosas, eso es producto de que Jesús no obra en nuestra vida. Y si Jesús no obra en nuestra vida, no estamos en la gracia. O porque no hemos entrado o porque hemos caído. Y si Jesús no obra en nuestra vida,
por ende no somos salvos. ¿Se ve? Porque si somos salvos porque Jesús obra en nuestra vida, si no obra, no somos salvos. Sencillo. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Es porque Jesús obra en su vida, para que nadie se jacte, sino que le dé la gloria a aquel. Amén. Y esa es la diferencia. Nosotros hemos de entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque entenderla nos puede decir a nosotros en qué estoy fallando. Porque nosotros, como Pablo dice a los filipenses, nos extendemos hacia adelante buscando la perfección. Esto habla de buscar cada día en qué estoy fallando. Para orar, para pedir la gracia para ese socorro. ¿Se ve? Pedir esa influencia para ese socorro que yo necesito en aquella área. Porque cuando dice que después que padezca un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme y fortalezca, Lucas también dijo que claman los creyentes a él día y noche. ¿Pero por qué claman día y noche? Por perfeccionar esas cosas que ellos no pueden en su fuerza perfeccionar. Hasta que él mismo, hasta que él escuche, dice Lucas, que él les responderá. Pero cuando él venga, hallará fe en la tierra. Tremendo lo que dice el Señor. Porque esa es la vida del creyente. Nosotros rogamos por nuestra perfección, mientras el que está en el mundo está fingiendo, cayéndose a mentiras y no obedece a Cristo. Nosotros rogamos por mejorar, por ser creyentes genuinos. Porque yo hablé un día en lengua porque yo le creí a Jesús. Pero eso bastó para ese día. Hay algunos que no han llegado allá, bueno, no han empezado. Pero yo llegué allá y entendí que eso me bastó solamente para ese día. Yo necesito algo para hoy. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús estaba allí y se puso en alto, siendo la luz. Y ahora le está diciendo aquí en el 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Quién ha comprado un bombillo para ponerlo ahí escondido y taparlo con una caja? Estará loco. No, para que alumbre ahí la caja. No, lo pone arriba para que alumbre toda la casa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si nosotros en realidad le hemos creído, nosotros nos vamos a poner donde con lo que hagamos vamos a demostrar que Él es el glorioso Dios del cielo. Nuestras obras que lo encumbran a Él. Porque a veces pensamos, ay no, yo hice algo bueno, uy, Dios debe estar contento en el cielo. No, Dios no se contenta por algo bueno que tú hiciste. Dios se contenta cuando tú glorificas a Jesús. Porque el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se ve? Él se alegra cuando tú glorificas a Jesús. La primera iglesia cuando glorificaba a Jesús, cuando lo apedreaban por Jesús. Cuando a pesar de que apedreaban a Pablo, él iba y iba a hablar a otra ciudad. Saliendo de una ciudad porque lo corrieron, lo golpearon, se metía en otra a seguir hablando. Es como un porfiado que usted le da y vuelve otra vez para arriba. Es una cuestión impresionante. Yo creo que el que haga una película congruente con el libro de los Hechos va a convertir muchas almas para Cristo. Porque veremos esas situaciones tan tremendas. Un Pablo que saliendo de un lado entraba en otro lugar, le caían a piedra. Y después los de ahí levantaban otra sedición y lo corrían, lo ofendían, lo insultaban y saliendo empezaba a hablarle a otros. Cualquiera de los de hoy, apenas nadie me cree cuando evangelizo, no evangelizan más. Lo hacen sin gana, empiezan a fingir y pierden esa sustancia que necesitan tener para poder convertir las almas para Cristo. Jesús dice ahí en el 13, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos los que salamos este mundo, los creyentes, aunque muchos no lo entiendan. A Dios no le importa si el ser humano entiende lo que Él dice. No importa. Si nosotros hiciéramos injusticia, con esa injusticia no le haríamos nada a Él. Nunca he visto una palabra acá del Señor que diga que Él desde el cielo se escuchó una voz diciéndole al mundo, me hicieron molestar por esto. Nunca. Nunca vi un profeta yendo a hablarle al mundo. No, iba a su pueblo. Amén. Desde el cielo vemos un Dios que no está interesado en hablarle al que no le busca.
no está interesado. Pero el evangelio se ha desviado tanto, mucho para fingir un amor que no es tal. No, yo le hablo a uno que no quieren creer, te suplico, cree. Mentira, eso es falsedad, religión. Eso no es lo que enseña Dios. Jesús dijo, si no los escuchan allá, ustedes sacúdanse aún el pie de la sandalia como señal a esa ciudad. Y salgan de allí. Y era lo que Pablo hacía literalmente. Por eso Pablo era un creyente. Se sacudía el polvo y se iba. Y decía, esto es señal para ustedes. Me vuelvo a los gentiles. Tremendo el apóstol Pablo. Porque hacía literalmente lo que Jesús decía. Y es lo que debemos hacer los creyentes. No lo que el mundo enseña, lo que Jesús dice. Este es el evangelio del reino que ha de ser predicado. Lo que Jesús dice. Porque esto es lo que confronta a las personas. Porque Jesús en esta misma enseñanza, Jesús dice que cuando nosotros nos persigan por causa de la justicia, que nos alegremos. Que nos alegremos. Cuando hablen mal de ustedes mintiendo, alégrense. Alégrense. ¿Por qué? Porque esto habla de que cuando el verdadero evangelio está en nosotros, esas cosas van a venir. Ay, pero porque yo sí hablo tanto me pasa esto. Yo nunca veo eso en los creyentes del libro de los Hechos. Porque era lo que les pasaba. Hablaban y más problemas. Hablaban y más persecuciones. ¿Por qué? Por causa de lo que hablaban. Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino división, disensión. Vine a poner a la madre contra el hijo. Usted predica algo así hoy, que se entienda, y dicen que usted es un loco. ¿Cómo tú te vas a poner división entre tu mamá y tú? ¿Estás loco? Cizañero. Porque no entiende. Jesús decía, mi palabra se va a predicar. Y como el mundo no me quiere escuchar, la madre se va a dividir contra el hijo. Cuando venga la predicación, el padre va a salir molesto con la esposa. El hijo va a salir molesto con el otro. Cuando venga y le diga lo que yo quiero decir, lo van a querer matar, lo van a odiar. Este no anda, no, este no quiere la familia. ¿Por qué? Porque no entienden ni conocen al Padre. Y son cosas, porque es la palabra la que trae tal división, la palabra. Un creyente no tiene miedo, a pesar de todas esas cosas, de poner esa palabra en alto. ¿Cómo? Con sus obras. Un creyente no tiene miedo a eso. Pablo decía, yo estoy dispuesto aún a morir allá en Jerusalén por el nombre de Jesús. No por la Trinidad, por el nombre de Jesús. Y son cosas. Él no dijo, yo estoy dispuesto a morir allá por el Padre. Pudo haberlo dicho. Pudo haberlo dicho, pero él no utilizó un título. No utilizó un título porque ya él conocía el nombre. Amén. Él dijo, yo estoy dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús. Y son cosas. Un creyente entiende esto. Un creyente se levanta y sin temor habla lo que dice la palabra. La palabra es tan tremenda, pero tan tremenda, que tú puedes ver creyentes, porque son creyentes, que están en la doctrina trinitaria. Y son creyentes, solo que están desviados en la doctrina, así como en una iglesia no se manifiesta otra cosa. Están desviados en la doctrina, que eso les va a afectar, sí. Y los puede enviar al infierno, sí. Porque eso busca minimizar a Jesús. Y como dije hace un momento, Jesús está en lo alto y lo sumo. Amén. Él está en lo más alto. Y él mismo dijo en Isaías 52, yo les enseñaré cuál es mi nombre. Porque este que está aquí que habla estará allá presente. Cómo me gusta escuchar la palabra. Y es su nombre. Y no le ha dado otro nombre a los hombres. Debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres. No lo hay. No lo busque porque no lo hay. Títulos, muchos. Hay muchos títulos en la palabra que reflejan al Dios de los cielos. Como dije hace un momento, Shaddai, Adonai.
el Señor de los ejércitos. Tantos títulos. El Cordero, el León de Judá, Emmanuel. Uy, hay muchos títulos que nos hablan de Dios. Pero hay un solo nombre. Yeshua, Jesús. Son cosas que hace que, mira, hay creyentes de uno y del otro. Pero mira lo que pasa en esa atmósfera, porque pasan muchas cosas. Hay algunos que dicen, no, pero también son creyentes. No, déjalo. Porque no hay ninguno que pueda hablar en mi nombre. Mi nombre. Amén. Eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Tú lo estás diciendo. Porque el detalle es este. El detalle es este. Hay muchos que quieren ser luz. Jesús dijo, no podrán ser luz. Porque la puerta es angosta y no procurarán, pero no podrán entrar. Pero ¿por qué alguien no puede entrar por algo que es angosto? Porque no hace violencia para entrar. ¿Se ve? No quepo. Mañana trato de entrar. Está lloviendo. Voy para el servicio del mal. Tengo que hacer esto para el Señor. Pero tengo que hacer esto para los niños. Tengo que hacer esto para el Señor. No, pero estoy cansado. Ahora el violento, tengo que hacer esto. Pero esto es para el Señor. Bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Tú sabes que necesito hacer esto, pero tú mandas. Lo del Señor. Y siempre está viendo, aparte de eso, la gloria de Dios en su vida. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que Jesús es el primero en su vida. Y su nombre está escrito en el cielo. Jesús le dijo a los 70, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, sino regocíjense y alégrense que su nombre está escrito en el cielo. Esa es la diferencia. ¿Y por qué está escrito en el cielo? Porque ellos lo hacían por Jesús. ¿Se nos sujetan en qué? En tu nombre. Qué bueno cuando hablamos la palabra. Lo que pasa es que hay personas que son ilusas, hablando que los del nombre, no tienen ni idea de lo que están hablando. Cuando dice los del nombre, estás hablando de los cristianos, porque los cristianos somos los del nombre. No, ellos son los del nombre y nosotros somos los trinitarios. Bueno, tú eres los trinitarios, yo soy el del nombre. Gloria a Dios, déjame ese nombre hasta que me vaya, que él allá arriba tiene un nombre nuevo, que nadie lo conoce, solamente él. Gloria a Dios. Y son cosas, mira, porque lo que hace la diferencia es tu violencia, lo que tú quieres. Porque aún tú no supieras que eso es así, porque dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú no supieses que eso es así si no tuvieras violencia para buscarlo. Porque él le hablaba todo y a sus discípulos le declaraba aparte todas las cosas. ¿Qué es esto? Que le hablaba todo por parábola y solamente a algunos le contaba las cosas como eran. Sencillo. ¿Y para qué? Para que los otros no entendieran y él no sanarlo. Eso es lo que enseña la palabra. Pero Jesús no vino a salvar. Sí, a los que creen en él. Y esto tiene un trasfondo profundo, porque no es simplemente yo fui a la iglesia a escuchar la palabra. No, Jesús está viendo con qué pasión, con qué amor, con qué interés tú escuchas esa palabra. Eso es lo que ve Jesús. Porque venimos a la iglesia y nos olvidamos de Jesús. Qué error tan grave. Si Jesús es el que te está mirando. Jesús es el que te está mirando. Porque cuando uno habla y dice, yo lo digo y mi ser se apasiona. Porque es las ganas que tengo de Él. El deseo que tengo por el Señor. Es lo que hace que mi ser se mueva a eso. Es como alguien por algo material. Lo que lo mueve así es su deseo por eso. A los creyentes nos mueve nuestro deseo por Jesús. Por eso nos bautiza y nos llena del Espíritu Santo, porque Él sabe cuál es nuestro deseo. Él lo dijo, si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Sencillo. El hijo tiene hambre y te pide, tengo hambre, tú le vas a dar alimento. Y si no, te desesperas, pero quieres darle alimento. Porque es tu hijo. No podemos quedar a mentira. No, yo hablé en lengua un día. Sí, pero ¿qué haces hoy? Pregunta. Porque hay algunos que hablaron en lengua, pero no sirven al Señor como deben. ¿Qué ha pasado? Que tu deseo por Jesús
cambió. Y esto es lo que le dice Jesús a una iglesia tan hermosa como la iglesia de Éfeso. Recuérdate de dónde has caído. Anda y recupera tu primer amor. Qué tremendo. Ese deseo por Jesús. Él es el esposo. Y una esposa por su esposo lo que siente es deseo. O es lo lógico. Y la iglesia es la esposa de Jesús. ¿Qué debe sentir la iglesia por Jesús? Deseo. Por eso Jesús visita a su iglesia, la arropa, la hace una con Él y se manifiesta en ella. Es tremendo, porque lo que pasó en el día de Pentecostés no fue cualquier cosa. Fue la respuesta de Jesús a un querer de esos creyentes. Ellos permanecieron esperando en Jesús, pero ya venían tiempo caminando con Jesús. Usted dirá, ay, pero están con Jesús. No pintes la salvación como te la enseña cualquiera, píntala como la enseña la Biblia. Ellos andaban con Jesús y andaban por caminos, a veces no tenían que comer, a veces no tenían tiempo para comer porque tenían que predicar, a veces tenían sed. Tremendo, a veces andaban en ayuno. Es tremendo. Es así. Y bueno, no tanto en ayuno cuando andaban con Jesús, ahí no ayunaron, pero después. Y es tremendo todo lo que a ellos les pasaba. O sea, que no era cualquier cosa. Se pregunta, ¿cómo vives tu vida cristiana? Y cuando te caes, sientes el deseo de volverte a levantar, ¿estás atento para ver qué quiere hacer Jesús? Porque hay cosas que hoy no hubieran pasado como están pasando si no se hubiese escuchado a Jesús. Y son cosas, porque es Jesús el que hace su obra. Amén. Pero nosotros somos los instrumentos. Y si el instrumento no está dispuesto a responder, Jesús tiene que hacerse de otro instrumento para trabajar. ¿Qué hace un doctor si un bisturí no sirve? Tráiganme otro. Sencillo. Por eso es que hay que esforzarse. Cuando nosotros vemos a un Bartolomé, a un Mateo, a un Judas, a un Natanael, a un Felipe, vemos esos apóstoles del Señor, los vemos es porque Jesús los eligió. No eran 12 que se metieron ahí, ay, yo creo en Jesús. No, Jesús los eligió. De sus discípulos él agarró a 12 y los llamó apóstoles. Y uno de esos era diablo, dijo Jesús. Jesús lo eligió porque él era diablo, no. Jesús lo eligió porque en él había una actitud que podía servirlo. Él se desvió. ¿Que Jesús lo sabía? Sí. Como sabía que Adán iba a pecar, como sabía que al diablo se iba a agarrar la gloria, él lo sabía todo. Pero no por eso él no deja de hacer las cosas. Él tiene un propósito y lo hace. Él es Dios. Esa es la diferencia. Y no obra mal, ni se equivoca, ni está preocupado, ay, ¿qué haré? No, Él es perfecto. ¿Sabe lo que es algo perfecto, no? No tiene nada erróneo, nada incorrecto, nada desviado, nada mal colocado, perfecto. Así es el Señor. Y nosotros los creyentes sabemos eso. Por eso lo seguimos sin importar, sin saber por dónde vamos. Por eso dice que los que nacen del Espíritu son como el viento, que no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Porque caminan solamente por fe, por la confianza que tienen en aquel que los sopla y lo envía para donde Él quiere. Porque Él es el que sopla. Así somos los creyentes. Queremos las cosas de la fe se obtienen en fe. Las cosas de la fe no se obtienen fuera de la fe. Jesús te llamó a hacer luz. Eso es la fe. Ustedes sois la luz. ¿Qué es ser algo? Tú eres hombre. Que tú mañana quieras ser mujer, ese problema
del que se desvía. Pero Dios te hizo hombre y tienes que ser hombre. Porque Dios te hizo hombre y tus miembros son de hombre. Igualmente a la mujer. Que se quieran desviar, por mucho que se quieran desviar, siempre van a ser hombres. Siempre. Que se operen, lo que sea, siempre van a hacer eso. Y son algo que, si lo hacen al contrario, son contra naturaleza. Una aberración. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Se ve? Somos nosotros los que respondemos ante Dios. Estamos en medio de una generación corrupta. Dios le dice al hijo, honra al padre. Si el hijo lo honra o no, ya depende de él. Pero Dios dice, honra al padre. Son decisiones que uno tiene que tomar. Porque las decisiones es donde viene el que Dios se mueva hacia uno. Porque vemos creyentes donde se dicen ser creyentes, donde Dios no se manifiesta, porque a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. Mire, cuando usted escucha una predicación, usted tiene varias opciones, varias, pero solo debe tener una opción. Pero usted tiene varias. ¿Por qué? Porque el hombre se ha corrompido, se ha dañado. Y por eso tiene varias opciones. Porque el hombre piensa, no, yo puedo hacer así, o puedo hacer así, o puedo hacer así. Pero Jesús no dijo, yo soy varios caminos, digo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, solo hay una manera, un camino. Pero, ¿por qué varias opciones? Porque uno mismo se las hace, porque uno se ha corrompido. Se viene aquel y dice, bueno, pero yo me puedo poner los senos. Pero me puedo operar. Pero son opciones que se hizo el hombre, pero la opción de Dios es una sola. ¿Eres hombre o eres mujer? Y si cambias esto, yo estoy contra ti. ¿Y qué es que Dios esté contra la persona? Que lo va a enviar al infierno. Así de sencillo. Eso el que está vivo no lo puede ver porque está vivo, pero cuando están muertos es que se encuentran con esa realidad. La Biblia nos los enseña, por eso el creyente habla de eso. Porque nadie puede ver, porque hay una cima, dice Abraham, desde allá hasta allá. Imagínate, desde acá hasta esos dos lugares. Una más grande cima, porque la carne no puede ver esas cosas. A veces queremos nosotros, a nuestra manera, alumbrar a Dios. Imposible. Si somos la luz es porque Él es la luz. Y el que alumbra en nosotros es Él. Y si somos luz, porque Él está en nosotros, seremos luz. Y con fuerza confesaremos su nombre y predicaremos lo que Él dice. Y lo que Él dice puede salvar a las almas. Veamos el ejemplo que pone el Señor por Jeremías y los falsos profetas. ¿Qué hicieron los falsos profetas? Desviaron a su pueblo. Hicieron que Él juzgara a su pueblo y Él destruyera y esparciera las ovejas. ¿Quién lo hizo? Dios, porque Él dijo, las recogeré de donde las eché. ¿Quién las echó? Él. Porque Él lo había prometido, los echaré de mi presencia. Echó primero a Israel y después echó a Judá. A los dos los echó de su presencia, porque eso hace Dios. ¿Sí? Ay, que el hermano que estaba allá, porque lo disciplinaron. Dios los echa de su presencia, porque Dios puso a la iglesia estatuto para que la iglesia funcione. Para que la levadura en la iglesia sea la palabra y no la cizaña. Son cosas. ¿Sí? Queremos esas cosas como nosotros nos parece que es. Y tenemos un juicio tan incorrecto. Porque, por ejemplo, ¿qué me hace a mí que yo hable? Porque yo confío en lo que Dios dice. Por eso predico la palabra. Predico la palabra. Porque es lo que Dios dice, no es lo que yo he aprendido ni lo que yo me sé. Es lo que Dios dice. Y eso es lo que la hace inefable. Eso es lo que la hace segura. Eso es lo que la hace algo perfecto, inequívoco, que es lo que Dios dice. Por eso uno lo habla con seguridad, con confianza. Y puedo yo ir y hablar, bueno, pero es que, pero es lo que Dios dice. Y el espíritu se fortalece porque sabe que lo que está hablando lo dice Dios.
Y si Dios lo dice, no importa si el que está allí se quebranta o si el que está allá se molesta, no importa, es lo que Dios dice. Si se quebranta uno, si el otro se molesta, es lo que ellos están reflejando a lo que Dios dice. Son cosas. Porque vino el Espíritu Santo y muchos hablaban en lengua y otros los oían que hablaban en su idioma y estaban asombrados, pero otros se burlaban. Entonces, ¿por qué hay tantas reacciones? Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Son cosas. Si usted es alguien de fe, usted va a llegar a la iglesia, el Señor le va a llenar del Espíritu Santo, usted va a querer servir, usted se va a llenar de la palabra, después usted va a hablar y la gente va a decir, uy, esta persona está trillada, esta persona habla la palabra, esta persona busca al Señor, mira, cuando hablo con esta persona me habla del Señor. Porque eso es lo que vive el creyente. Si usted no le pasa así, no es que, hay creyentes también así. No, Señor. Jesús dijo a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, que va primero a 30, después a 60 y a 100 por uno. Va creciendo. Pero hay unos que a 30 nada más, sí, porque se quedaron. Hay unos que a 60 nada más, porque se quedaron. Y hay unos que a 100 por uno, que se quedó. No, llegó. Y ahí ese no se va a quedar, ese va y sube. ¿Se ve? Porque ese se mueve en lo que Dios dice. Y son cosas. Nosotros no podemos con lo que nosotros pensamos expresar a Dios. Su moralidad no sirve para nada. La moralidad del mundo, a Dios no la aprueba. Dios dice, lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es abominación. No la aprueba. Dios no aprueba la moralidad del mundo. Dios aprueba su palabra. Por eso Él dice, por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. A mí me sorprende que Daniel haga su oración. En Daniel 9 expresa la oración cuando se cumplieron los 70 años. Dice Daniel que era lo que había hablado Jeremías. Y Daniel dice que cuando se cumplió el tiempo, porque era alguien de Dios y esperaba los tiempos, así como nosotros debemos estar mirando lo que está pasando, porque Jesús está más cerca que nunca, porque los tiempos lo dicen. Y la iglesia tiene que saberlo, porque Él dice que nosotros somos como los que vemos la higuera y sabemos cuando se acerca el verano. Somos nosotros, la iglesia. Daniel vio cuando se cumplieron los tiempos y empezó a orar al Dios del cielo, a hacer confesión de sus pecados y de los de Israel. Yo veo que Daniel era un hombre también sujeto a pasiones, ¿cierto? Era un hombre sujeto a pasiones. Y él empieza a orar al Dios del cielo, recordándole que ya era el tiempo. Esto es tremendo, hermano. Vamos a ir allá a Daniel 9. Mira esto. En el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Dios del cielo, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de resto. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mira esto.
Tremendo lo que dice Daniel. A donde los has echado. Pero mira lo que dice Daniel. Nuestra es la confusión de rostro. ¿Por qué este pueblo estaba confundido? Porque no estaban en paz con el Señor. ¿Se ve? Usted no puede crecer, no puede tener una vida cristiana óptima si lo que Dios dice para usted no es ley. No es ley. Hay algunos que escuchan la prédica y dicen, ay, ahora voy a amar a Jesús más que antes. Me voy a acercar más que antes. Y eso está muy bien. Pero usted tiene que saber cuál es el principio que fortalece eso. Para amar a Jesús hay que amar su palabra. El que no ama su palabra no le ama. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Es la única manera de amarle, bíblica, es obedeciendo a lo que Él dice. Haciendo lo que Él dice. Es tremendo. Porque aquí vemos un hombre, Daniel, que entendió los tiempos, como la iglesia debe entenderlo. Pero ¿sabe por qué Daniel lo entendía? Porque él está ahí reconociendo su pecado, pero él entendía los tiempos. Él dice, confesé mi pecado y lo de mi pueblo. Eso dice Daniel. Pero él entendía los tiempos, ¿sabes por qué? Porque Daniel deseaba al Señor cada día. Te digo, mira, el mundo lo ve a él como un hombre de oración. Era un hombre de oración. Porque todos los cristianos deben ser hombres y mujeres de oración. Pero Daniel tenía algo especial. Y era que Daniel tenía pasión por hacer las cosas de Dios. Pasión. Cuando Daniel tuvo esa confrontación de que tenía que dejar de hacer lo que él hacía para Dios a diario, Daniel se expuso hasta la muerte por seguir haciendo lo que él hacía para Dios. Es tremendo. Usted dirá, pero era la oración, sí, pero entre las cosas que hacía. Porque Daniel conocía mucho la palabra, aquí lo vemos. ¿Cómo tú puedes discernir los tiempos? Porque hay creyentes que dicen, ay, el pastor dice que están los tiempos y Jesús está cerca. Pero eso en su corazón no puede hacer fuerza. No puede hacer un meollo y no puede quedarse allí. ¿Sabes por qué? Porque él no lo sabe a ciencia cierta. Eso lo dijo el pastor y eso en cualquier momento, un argumento de eso el diablo se lo lleva en un momentico. Pero yo cuando digo eso, yo me voy a Mateo 24 y me pongo a leerlo por mi propia cuenta. Y leo, mira esto, se entregarán unos a otros, se casarán y se darán en casamiento. Y empiezo a ver todas las señales. Yo digo, Jesús está a la puerta. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque lo estoy viendo. Yo mismo me estoy cerciorando. Y eso fue lo que hicieron los de Berea. Por eso ellos vieron que esas cosas eran así. Porque eso es lo que nos diferencia. O sea, no, yo soy fiel a Moisés, decía Josué. Pero eso no le bastaba. Él tenía que aprender por sí mismo. Y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso no era que él iba a hacer lo mismo que hizo con Moisés con él. No, no confundamos. Eso era que Dios lo iba a avalar a él igual como avaló a Moisés, en hechos distintos, porque él hizo algo que no hizo Moisés. Él poseyó la tierra. Algo que Moisés quería hacer. Y Dios le dijo, tú solamente lo vas a mirar desde lejos porque no vas ni siquiera a entrar. Ah, Moisés era menos que Josué. No, ni Josué era más que Moisés, ni Moisés más que Josué. Solamente Moisés tuvo un trabajo más privilegiado que el de Josué. Porque sacó al pueblo del mundo. Ilustra a Jesús. Y Josué lo mete en la tierra prometida, pero también ilustra a Jesús. Tremendo. Son cosas. Si hay personas, yo quisiera ser como esto, yo quisiera ser como el otro. No, usted tiene que ser como Jesús, como la palabra. No hay varios caminos. O sea, no es que yo quiero ser como, no, en mi iglesia somos así, no señor. No hay varias iglesias, hay una sola, la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que describe esa iglesia? La ley y el testimonio. Usted quiere ver una iglesia, lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, cuando lo lea, si lee la Biblia se va a dar cuenta que es corroborado por la Biblia. Pero el libro de los Hechos habla de la iglesia. Es el concepto del libro de los Hechos.
¿Y por qué habla de la iglesia? Porque es Cristo operando con los creyentes. Y Cristo es la cabeza y los creyentes es el cuerpo. Si yo hago las cosas como dice la palabra, yo estoy en el camino. Estoy alumbrando. Mis obras son las obras que Dios quiere ver. Porque a veces pensamos, ay, que hice un milagro o Dios se glorificó por mí. Sí, eso es normal y gloria a Dios que lo haga y hará muchos más. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque mira esto. Jesús dice que el que le quite estas palabras, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Cierto? Pero ahora le dice a ellos que no se alegren por los milagros, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué hace que el nombre esté escrito en el libro de la vida? Que las palabras para nosotros son preciosas, son importantes, no les quitamos, no le agregamos, las guardamos y las enseñamos, porque ellas son las que tienen valor. Y si nos reprenden, nos sujetamos simplemente. Si nos reprenden, nos acomodamos, porque es la palabra del Dios vivo. Eso es buscar la perfección. En lo que tú anules una de esas palabras, te vas a hacer transgresor de toda la ley. Y cuando dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, no está diciendo que el reino de los cielos van a decir, ay, esto es uno chiquitico de aquí. No. Desde el reino de los cielos se hablará de esa persona como que es alguien que no es digno, que no tiene a Cristo, que no habla lo correcto. Se ve desde el reino de los cielos. Eso es lo que está enseñando Jesús. Porque el reino de los cielos, el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista. Explicó Jesús. Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús? Que los del reino de los cielos eran grandes. ¿Por qué? Porque Él operaba en ellos y Él es el grande. Esa es la diferencia. Algo que no había en Juan. Son cosas que nosotros tenemos que comprender y entender. Dios quiere que nosotros alumbremos. ¿Cómo alumbramos nosotros? Nuestro deseo y nuestro querer a Jesús. Eso es lo que hace que Jesús se manifieste en nosotros y nuestras obras, que son muchas otras, las haga Jesús. O sea, ahí nadie se va a gloriar porque lo hizo Jesús. Se quedaría ya por gracia. Y esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. De Pablo pudieron haber hablado mucho. Imagínate si Pablo hubiese querido vivir, porque a él le tocó vivir con eso, como alguien que había perseguido a la iglesia. Pero él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, decía Pablo. Pero él no vivía con eso. Él le tocó estar con eso, pero él no andaba siempre, ay, que yo perseguía a la iglesia. No. Como nosotros los creyentes, nosotros nos equivocamos, nosotros no andamos siempre, ay, que yo hice esto. El mismo apóstol Pablo decía que a mí el que me juzga es el Señor. O sea, yo no permito que otro me juzgue porque el que me juzga es el Señor. ¿Se ve? Él hablaba de las situaciones que a veces él caía y tropezaba y cometía. Porque él sabía que su fe era Jesús. Y esa es la diferencia. Pero cuando Pablo decía esto, no lo decía con altanería, porque hay personas que, o sea, reinciden. Hay un momento donde usted tiene que decir, ya esto, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir en esto. Porque Pedro entendió y le tocó llorar, que él no podía seguir en eso. Pedro siempre, ¿quién de usted? Yo. Y siempre quería tener el primer lugar. Pero le tocó negar al Señor 3 veces, ¿verdad? Entonces Jesús antes de partir le pregunta, ¿me amas, Pedro, más que estos? Vino el problema para Pedro, ¿verdad? Porque Jesús quería asegurarse si él todavía estaba con eso de que él quería ser siempre el más que todo. Tú sabes que te amo, Señor. No más que esto. Tú sabes que te amo, Señor. Qué tremendo, ¿no? Esto es importante. Porque si hubiese sido el otro Pedro que no le tocó negar al Señor, le hubiese dicho, tú sabes que el que más te ama aquí soy yo, Señor. Y ese es el problema. Pero Jesús lo enseñó. Él no vivió con eso, pero ese día aprendió que Jesús quería que él sacara eso de su vida para usarle. Porque ¿para qué Jesús saca las cosas de nuestra vida? Para usarnos. Porque Él no puede usarnos si somos como el mundo. Si usted es una persona que lo que le gusta son las cosas del mundo, usted se ha constituido, según Santiago, enemigo de Dios. Usted mismo.
enemigo de Dios. O sea, Dios no puede obrar en usted, porque Él no obra en la gente que ama al mundo. Dice Juan que el amor del Padre no está en los que aman al mundo. No está. O sea, no opera Dios en ellos. ¿Por qué? Porque aman al mundo. Por eso se molestan, por eso no les agrada. ¿Por qué? Porque aman estas cosas. Y usted lo ve hasta aún predicando en púlpito. Ay, pero esto no es tan malo que me lo den a mí. Porque eso es lo que aman. Pablo dice, su gloria y su Dios es su propia comida, su vientre, lo que ellos hacen. Su Dios es lo que ellos hacen, eso es lo que a ellos les gusta. Ese es el Dios de ellos. Y su gloria es toda la vergüenza que queda de eso. Porque lo que hacen da vergüenza. ¿Por qué Pablo hizo lo que hizo? Porque su gloria era anunciar el nombre de Jesús. Y él decía que su gloria era hacerlo aún que le violaran su derecho que tenía dado por Cristo Jesús. No me importa, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Esa es mi gloria. Tremendo apóstol, porque entendió a Jesús. Nosotros también tenemos que entenderlo, porque a eso hemos sido llamados, a hacer luz. Y la luz puede ser solamente con las obras, porque hay mal llamadas iglesias, pero hay iglesias también. Y la iglesia muestra a la mal llamada iglesia en qué? Que sus obras demuestran a Jesucristo, que sus obras muestran al Señor, demuestran que hay un Dios que es el mismo de la Biblia. Porque hay personas que usted lo escucha discutiendo la palabra y no, es como yo digo, bueno, déjame preguntar y después te digo. Y así resuelven todo asunto. Pero resulta que si hay una persona consciente escuchándolo, por mucho que pueda probar eso, quiera probar eso, su conciencia le va a decir, no, no tiene la razón. Porque el que tiene la razón tiene argumentos. Amén. Por eso Pedro dice que nosotros estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que nos demande esa defensa. Nosotros debemos de presentar defensa. Debemos hacerlo nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Con argumentos. Por eso vemos esa doctrina que usted la ve y se ponen hasta bravos, ¿no? Y sí, porque siempre la hemos enseñado. Y una persona me dijo, no, el diezmo está abrogado porque yo una vez di una prédica. Yo le dije, ¿y qué si tú diste una prédica? ¿Qué importa tu prédica? Lo que importa es que dice la palabra sobre el diezmo. Amén. Porque eso es lo que yo predico. No, hermano, quédate tranquilo ahí, que yo tengo una prédica que eso no es así. Imagínate ese argumento para los de Berea. ¿Qué te pasa, Pablo? Muéstramelo aquí. Yo quiero ver lo que tú dices. ¿Se ve? Felipe le dijo al etíope, este que está allí, te voy a decir quién es. Y le demostró por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es tremendo. Pablo vio un letrero al Dios no conocido. Cuando hicieron ese letrero, yo te aseguro que no estaban pensando en Jesús. Pero Pablo dijo, ese letrero que ustedes hicieron es el Dios que yo predico. Tremendo. Y así somos nosotros. Tenemos argumentos, pero después los hablamos con argumentos. No podrás decir 1000 veces, no, si es la Trinidad y los del nombre son unos apóstoles. Di lo que tú quieras, no sabes en el problema que te estás metiendo. Pero la Biblia enseña es el nombre. No hay otro nombre. En mi nombre. Los que confiesen el nombre del Señor serán salvos. Todo es en el nombre. ¿Y por qué en el nombre? Porque Él dijo, conocerán mi nombre. Es impresionante las cosas que el Señor enseña. Cuando yo lo hago con argumento. El problema de esto es que quieren refutar a aquellos que no tienen argumentos. Y aún sin argumentos quieren salir vencedores. Es como aquel que usted le está diciendo, no es así, vale. Pero es que no tiene la razón. No me hable. No tienes la razón. El argumento dice que no es como tú dices. Pero así son. Y persisten en esa doctrina, persisten. Pero la palabra dice. Jesús cuando el diablo lo tentó no le dijo, mira diablo, quédate callado, porque tú sabes quién está aquí. Jesús se lo pudo haber dicho. Sí. Pero él vino sujeto bajo la misma ley que él dio. Y Jesús le dijo, mira,
Diablito, escrito está. Otra vez, mira, escrito está. Ah, el diablito entendió. Escrito está, tírate porque él mandará a sus ángeles. Ya va. Dicho también está. Si no entiendes, por escrito. Tremendo el Señor. Pero ¿a dónde iba todo? Acá. Y dice Isaías, si no te responden así, es porque esa gente todavía está en oscuridad. Aún no les ha amanecido. No saben ni lo que hablan. No saben ni lo que dicen. Ellos no nos pueden ver porque son naturales, pero nosotros los juzgamos a ellos, los vemos. Mientras ellos quieren hablar la palabra, nosotros venimos y acomodamos esto que es espiritual a lo espiritual. Y esa es la diferencia. La gloria sea a Él, porque Él es el que lo hace en nosotros. Por eso la gloria es de Él, no es de uno. Porque no entendiéramos nada, sino es por su misericordia. Y esa es la diferencia. Por eso somos creyentes. Por eso somos distintos, porque somos creyentes. Creyentes. Y recibimos estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por nuestra fe en Él. Es Jesús quien le agradó liberarnos y ponernos donde nos pone. Es Él. Y Él sea la gloria para siempre. Vamos a darle gracias al Señor.